Muy bien, Fernando, tú estás con nosotros, politólogo de la PUC. Y bueno, hace algunas semanas o días atrás, Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estábamos leyendo algunas aclaraciones que se hacían a través de las redes sociales respecto a la publicación de algunas encuestas. Es decir, se decía, ya vamos, tenemos tantos congresistas, este es el porcentaje. Digamos, eso termina de estar claro, es decir, el día de la elección, el 26, ¿vamos a saber cuántos congresistas lleva cada partido al Parlamento o todavía no? No va a ser un resultado tan claro. Va a depender mucho, pero creo que sí se va a tener una aproximación sobre lo que puede ser el Parlamento. Lo que no se tiene, esa aproximación, es en razón a las últimas encuestas que son de diciembre. Esto debido a que las encuestas solo nos pueden dar una de las dos alternativas de la posibilidad de superar el umbral, que es el 5% a nivel nacional. Y las muestras son nacionales. Pero hay otra alternativa, y que es la última vez que se va a aplicar en nuestro país, que si un partido no consigue el 5%, pero sí consigue 7 congresistas en más de una circunscripción, región, entonces también ingresa al Parlamento. Esta segunda posibilidad no puede ser encontrada a través de los resultados de las encuestas. Y entonces, a partir de eso, proyectar números es un error. No se puede. Entonces, hay que tener cuidado un poco sobre aquellos quienes hacen este tipo de ejercicios. No lo han hecho las empresas encuestadoras, conociendo además su propia información y cifras, y creo que hay que tener mucho cuidado en no solamente asumir esto como cierta, sino a su vez divulgarlas también, ¿no? Compartirlas. Creo que es un error. Correcto. El otro tema importante es los blancos y nulos. Hay una campaña y hay una columna precisamente suya que dice anulo el blanco. ¿Cuál es el peligro de emitir mal un voto? Sobre todo porque me parece que la primera vez que vamos a una elección con estas características. Estamos acostumbrados, digamos, a ver en una cédula al candidato a la presidencia y de pronto incluso la elección de la bancada tiene que ver con el respaldo que le querramos dar a ese candidato presidencial. En este caso, digamos, ante la falta de una propuesta presidencial, es un poco más complicado, ¿no? No hay un plan de gobierno que se discuta, por ejemplo. Tú lo has dicho, esta es la elección excepcional, nunca ha existido en la historia una elección derivada de una disolución del Congreso. Y en consecuencia también es una elección en un momento que está en razón de la disolución. Tú sabes que entre la disolución y la elección no debe haber más allá de 4 meses. Por eso es que se da el 26 de enero. Y la premura. Y la premura y todas las características que ya hemos conversado acá también. Entonces, esta es una elección que además no despierta el interés por lo señalado anteriormente por ti, y además porque las elecciones nunca son en verano, me refiero en enero. Es un momento en donde la gente no solamente está de vacaciones, se desinteresa en general en la política. Nuestras elecciones son en abril, parte de la campaña ciertamente es en verano, pero digamos, tienes un recorrido más largo, y ya anteriormente ha habido un caso que es la revocatoria en marzo y se incrementó el ausentismo. Es probable que se incremente también el ausentismo. En consecuencia, las encuestas nos proporcionan una información, que un porcentaje alto en diciembre iba a marcar, o no iba a marcar, simplemente dejar en blanco, sí, o anular su voto. Sí. Sin embargo, esto suele suceder en casi todas las elecciones, y este porcentaje va disminuyendo conforme se acerca el día de la elección. Ahora bien, pero las características de esta elección nos acercan a ese riesgo. No. A ver, ¿cuál es el riesgo y el temor que pueden tener algunos? Porque las propias normas señalan que si es que 2/3 partes del conjunto de los votos son nulos y blancos, se anula la elección. Algunos incluso estarían aplaudiendo esta posibilidad. Pero hay 2 riesgos altos. Digo, esto nunca va a pasar, pero digamos en el hipotético caso que eso sucediera. Uno. Pero así de seguro es que absolutamente. No vaya a pasar. Acá, si quieres, lo apostamos. Ok, puede ser. Bueno, lo primero, al anular la elección se tiene que convocar las elecciones nuevamente. Estas elecciones participarían los mismos partidos, y estos mismos partidos no tendrían ninguna razón para no colocar a los mismos candidatos. O sea, sería una pérdida de tiempo. Pero además hay algo que se debe recordar. Si no se instala el Congreso, pasados los 4 meses, el anterior Congreso se reinstala.
¿Y eso es lo que estarían buscando quienes promueven esa anulación? De algún, no sé exactamente, pero Digo, digamos, sí, uno podría interpretarlo también así. Absolutamente maquiavélicos, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Pero o quizá desconocen esta norma algunos, por eso lo repiten, y yo creo que la gran mayoría no quiso el Congreso anterior, ¿no es cierto? Lo otro, cuando se habla hay que diferenciar lo que se habla de voto nulo. Hay en el voto nulo dos orígenes de cómo se anula el voto. El que conscientemente señala y coloca una expresión de rechazo, escribe, coloca, dibuja, lo vicias etcétera, ahí, con toda la intención de viciarlo, además. Entonces es voluntario. Pero el mayor porcentaje del nulo está dado por el error al momento de votar. A la hora de votar. El y a eso error me al refería momento de con el votar. riesgo que tenemos en unas elecciones que no han tenido precedente. Claro, pero además, porque en nuestro país tenemos el único voto preferencial existente en países que es doble y es opcional. Con lo cual te crea un conjunto de posibilidades de cómo votar. Y un conjunto de errores también. A su vez, asumes un conjunto de errores. ¿Cuál es la manera correcta de votar? Tú debes de escoger un partido, marcar un aspa y una cruz en el símbolo del partido, y vas a tener dos cuadrados a la derecha, en donde tú puedes escoger dentro del partido tus hasta dos votos preferenciales o dos candidatos preferentes. Esa es la forma correcta de votar. Puedes marcar el símbolo y dejar los dos cuadrados en blanco. Puedes marcar el símbolo y votar por uno, o marcar el símbolo y marcar por dos preferenciales. Esa es la manera correcta. Sin embargo, hay muchas posibilidades de error. Por ejemplo, que marques dos veces el mismo preferencial, o por ejemplo, que marques un número, por ejemplo, con un imagínate, partido y otro con otro, que es el más exactamente, recurrente. que es uno de los más y te lo recurrentes. comenta mucha Sí, gente, te dice, exactamente. oye, yo quiero a un congresista de aquí y al otro de allá. Exactamente. Entonces, y no se dan cuenta que ese voto se va a anular. Se ¿no? anula ese Ahora, voto. los partidos han estado a la altura de estas elecciones. Yo decía, comentaba, uno de los temas aquí es que al no haber una candidatura presidencial, Sí, claro. no estamos No es el gancho, debatiendo, a ver, la oferta concreta. Claro. ¿No? Y hace poco en el noticiero publicábamos una nota de que únicamente 3 agrupaciones políticas han presentado una agenda legislativa. Sí. Entonces, hay una suerte de mareo porque yo no sé si tú me podrías decir, por ejemplo, en este momento, cuál es la agenda legislativa del Partido Morado que difiere de la de Contigo. Se me ocurre. Por ejemplo. Mira, esto es muy difícil de hacer justamente porque tenemos voto preferencial y solamente elección parlamentaria. ¿Por qué? Porque la dinámica del voto tendríamos que eliminar el voto preferencial. De todas maneras, si hacia eso vamos, ese es el sentido de la reforma. La dinámica es, dentro del partido competimos, y por lo tanto, si los dos estamos en el mismo partido, tenemos que diferenciarnos, si no, la gente votaría, no habría la diferencia. Es por eso que vemos, en el caso de Lima, donde digamos, 20 listas para hacer fácil el cálculo, hay 36 escaños, 36 por 20, 720 campañas. Campañas, claro. Mini campañas, cada uno es un partido. Que podrían cada uno ofrece 21 partidos. 20, digamos. A 20 campañas. Que Es es decir, pasar bastante. de 700 a 20. Que es bastante. Pero bueno, sí. Pero efectivamente. Pero entonces, acá es el punto. Se oferta como si fueran candidatos presidenciales, alcaldes o gobernadores. Sin límite. ¿Quién le va a poner el límite? Ninguno. El partido está dispuesto a ponerle límites, el partido no puede, en muchos casos, porque la gran mayoría son invitados. Ahora, ¿esto va a llevar necesariamente a un peor Congreso? No necesariamente. Esa es la pregunta no es necesariamente. que exactamente Uno que te va a escucha formular. de manera reiterada y también en redes sociales lo siguiente: yo no voy a votar por nadie porque en realidad nadie me representa. Ese es un error e irresponsabilidad del elector. Porque en el caso de Lima tienes una oferta de 720 y hay gente muy interesante que podría estar en el Parlamento de diversos partidos. Se han tomado el trabajo de hacer un seguimiento, de estar atentos, buscar para votar. Yo no creo, sinceramente, que uno no puede encontrar 2 en un partido, ¿no? Y por lo tanto hay responsabilidad del elector. Acá hay un tema que hay que incidir. Sí, echamos toda la responsabilidad, tenemos toda la responsabilidad, se la asumen los candidatos, pero una responsabilidad también importante es el elector. Entonces, si no te enteras, vas a votar mal
o vas a votar blanco porque eres una persona indecisa, y luego vas a responsabilizar a ese parlamento que tiene esa composición. La responsabilidad es de nosotros. Y por lo tanto, hay que insistir en que, bueno, revisa, hay una cantidad de información grande, los medios de comunicación han entregado, diariamente entregan una serie de información sobre los candidatos, que tú puedes tener entonces las condiciones como para tener un voto, digamos, lo más cercano a lo acertado, ¿no? Pero votar de esta manera y al día siguiente desdecirte o simplemente rechazar al Congreso en el que tú no participaste de manera responsable, creo que repetiríamos entonces siempre la misma historia circular de votar, desengañarnos y luego rechazar, ¿no? Hay un caso, volviendo al tema de las encuestas, por ejemplo, en concreto, Solidaridad Nacional, que publica unas encuestas, se dice acá viene el huracán solidario, y muestra, digamos, unos porcentajes. Dice, me la pasa una persona que es director de una empresa grande y me asegura que es de la PUC, y me parece que usted hace el desmentido. Sí, ¿no? Si hay duda, mejor lo borramos. El tema de las encuestas que están circulando a través de las redes sociales, ¿les hacemos caso? ¿No les hacemos caso? ¿Cuál es el margen de error que pueden tener a estas alturas de una contienda tan dispersa como la que encaramos, ¿no? Mira, en general, las encuestas que ofrecen particularmente Ipsos, Instituto de Estudios Peruanos, Datum, de manera frecuente, son las que uno debe atender mejor, con las reservas que se debe tener en el sentido del margen de error, etcétera. Todas estas empresas ofrecen además una ficha técnica que uno puede explorar y lograr, digamos, el detalle de lo que es la parte... ¿Y los partidos que difunden estas encuestas tienen algún tipo de sanción? Bueno, entonces, no, acá viene el tema. Al margen de ellas, no existe ninguna encuesta producida de manera seria, responsable y en algunos casos real, que uno deba seguir. Esta encuesta, por ejemplo, que tenía un gráfico, no tenía ni siquiera una fuente, no tenía encuesta elecciones congresales extraordinarias 2020, Fuerza Popular. No, pero abajo hay alguna información de la fuente, no existe, no existe ficha técnica. Y por lo tanto atribuir esto que me la entregó un amigo, etcétera, es parte de la responsabilidad. Por eso, pero una irresponsabilidad por un representante de un partido, supongo que tiene algún tipo de... El interés es que esa encuesta, esa encuesta trucha, ese comportamiento. Es difícil hacerlo. Yo creo que es necesario incidir en que hay determinadas encuestas que hay que mirar, lo digo con atención, y el resto, en realidad, primero, antes de difundir o creer, explorar, preguntar y no ser parte de este juego de estas personas inescrupulosas que van a ahora y más adelante reproducir encuestas. Y además, acuérdate que en nuestro país hay una semana, es la última semana en donde no se emiten encuestas, pero a través de redes sociales comienzan encriptadas. No, pero empiezan a circular las reales encriptadas, como tú dices, pero también las falsas. Por eso hay que tener mucho cuidado, particularmente en esta elección, donde no va a haber muchas encuestas. Y también ese es el problema, cuando no hay muchas encuestas reales, se abre el campo para las encuestas, las truchas, las hechas justamente y que no tienen ninguna asidera en la realidad, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿cuál sería la gran reforma política pendiente que tendría que atender el Congreso que se instale? Lo primero, Mávila, el voto preferencial. Antes que nada, si no se modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que impide modificar las normas electorales un año antes, vale decir, a partir del 11 de abril, ahorita. Si es que no se ponen de acuerdo los partidos para modificar, apenas se instale, olvídate cualquier reforma. Estamos discutiendo de más. Eso lo hemos señalado con atención porque esto es urgente. Si no se modifica, no va a haber tiempo, Mávila, porque el Congreso, el Parlamento se va a instalar más o menos tercera semana de marzo. Sí. ¿Cuánto se demora entre la presentación de un proyecto de ley y que se promulgue la ley en promedio? ¿3 meses? ¿4 meses? Mira, salvo aquellas famosas leyes express, ninguna de manera, digamos, promedio. Y entonces hay que atender la premura en modificar ese artículo y prolongar, digamos, la fecha límite para no modificarlo, digamos, la fecha de inscripción última de partidos políticos, que es más o menos agosto. Con eso ganas una legislatura y ganas mucho.
Después de eso, ya podemos discutir. Correcto, cuál es lo y después importante. de esa, ¿cuál sería? Para cerrar. No, yo creo que para empezar, modificar muchas de las disposiciones transitorias que desnaturalizaron las aprobadas. Terminar de aprobar el paquete que propuso la Comisión, Sí, que creo que con eso es básico para llegar al 2021. de acuerdo. ¿Nos recuerdas cuáles son para cerrar? Mira, por ejemplo, el tema de las relaciones ejecutivo-legislativo, el tema, tú lo has dicho, aclarar el tema del voto preferencial, incorporar aquel párrafo que se eliminó acerca de los votos de los peruanos en el extranjero. Exacto, que ha tenido que parcharse ahora. Sí, desde el punto de vista, dar el debate de todas maneras de la bicameralidad, que para mí es fundamental, ¿no? El tema de la paridad y alternancia, que también fue desnaturalizado. En fin, hay cosas que además ya se ha discutido, no es que se tiene que empezar a discutir. Claro, y hay Ya un se punto de discutió. partida para retomar la discusión. Bastante, además, Muy bien, avanzado, Fernando, ¿no? muchísimas No, gracias por a haber ti, estado con nosotros y bueno, de verdad, suerte a todos los peruanos para poder llevar un proceso a cabo con inteligencia. Como has dicho, hoy más que nunca la responsabilidad del ciudadano está a prueba. O sea, hoy más que nunca, es decir, ante el abanico, ante estas 700 microcampañas, no tenemos otras, señores, que revisar la información. Y entendemos que los entes electorales están haciendo un esfuerzo por difundir la información. Entonces, cada quien tiene que asumir la responsabilidad del voto. Si el próximo Congreso es mejor, peor, anodino o cualquier cosa, va a ser una responsabilidad entera de nosotros. Y seguramente vamos a conversar de esto antes y después también de las elecciones, como siempre. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, Mara. Muy bien, nos vamos y regresamos con la tensión entre Estados Unidos e Irán. Eduardo Ferrero está con nosotros.